Clasificación y taxonomía bacteriana. Los avances en el conocimiento de las bacterias lleva a un gran cúmulo de información por la gran diversidad y esto obliga necesariamente a clasificar y organizar los distintos grupos de bacterias existentes. Por eso la necesidad de hacer una mirada muy general a la clasificación y taxonomía bacteriana. Los objetivos que vamos a tener en particular son reconocer términos, orden, familia, género y especie bacteriana, nombrar y explicar los criterios utilizados para la clasificación de una bacteria y reconocer características de los principales grupos de bacterias. La taxonomía como ciencia de la clasificación, en el caso de las bacterias, organiza grupos y clasifica bacterias en base a sus características, como la morfología, sus características fisiológicas, como hemos visto, temperatura de crecimiento, metabolismo, características bioquímicas y también las características genéticas. El conjunto de características y propiedades de un microorganismo permite diferenciarlo de otro y asignarle un nombre, según reglas internacionales. Luego, si vamos a estudiar un microorganismo, ya sea con fines clínicos u otros fines, podrían ser biotecnológicos, debemos identificar este microorganismo, primeramente aislándolo de los otros en una muestra, pues como ya sabemos, los microorganismos se encuentran en general con otros microorganismos de diferentes especies en sus hábitats. Una vez que lo aislamos desde una muestra, lo podemos estudiar, verificamos su autenticidad, esto es, comparar con la clasificación taxonómica. Si ese microorganismo no está incluido en esa clasificación, vendría siendo un nuevo organismo, y si está incluido yo lo puedo identificar. En el caso que estemos frente a una muestra clínica, vamos a aislar el agente causal de la enfermedad y en base a sus características es posible elegir un tratamiento farmacológico. La clasificación, el ordenamiento de los microorganismos sería entonces, como mencionamos, en base a su morfología y disposición, distintas formas de estos microorganismos, la presencia de ciertas estructuras como las endosporas o flagelos, el tipo de pared y, como vimos, la fisiología, si es autótrofo, litótrofo, anaerobio, aerobio, y también una gran ayuda es la genética, considerando la secuencia nucleotídica de sus genes. Aquí podemos ver lo más general y básico que sería la clasificación en base a la morfología. Bacilos filamentosos, espirales, forma de espiral, cocácea. Y también lo que denominamos los arreglos celulares. Hay una disposición de las bacterias en su multiplicación y podemos observar, por ejemplo, en diplococos, que es muy típico del género Neisseria. Ejemplo de bacteria Neisseria meningitide que produce meningitis. Más abajo tenemos disposición en cadenas, típico de los Streptococcus, ejemplo de microorganismo, Streptococcus pneumoniae, que también puede producir meningitis, es un patógeno oportunista.
Tenemos también una disposición en tétrada, típica de Sarcina y también de micrococos. Micrococos son bacterias que se encuentran como microbiota a nivel nasal. Y también los Staphylococcus, que se disponen en agrupamientos o racimos. Como mencionábamos, para la identificación de microorganismos, además de observar su morfología y disposición con el microscopio, van a haber otras pruebas más. Por ejemplo, la presencia en el microorganismo, una vez aislado, de algunas enzimas denominadas hemolicinas, que generan justamente una hemólisis o ruptura de los glóbulos rojos. Al lado derecho se muestra una placa de agar sangre con el crecimiento de bacterias y alrededor del crecimiento bacteriano se observa en A una hemólisis denominada beta-hemólisis, que es una hemólisis total. En B, el crecimiento de bacterias que tiene una hemólisis tipo alfa, que es una hemólisis parcial, y el fondo, el entorno de crecimiento de la bacteria se observa más bien verdoso. Y en C, la gamma hemólisis, que en realidad es ausencia de hemolicinas. Otras características que nos pueden ayudar a la identificación es la presencia de antígenos de superficie, la capacidad de metabolizar algunos carbohidratos y aminoácidos, lo que se hace a través de lo que denominamos prueba bioquímica, la presencia de algunas proteínas con cierta actividad, como la presencia de citocromo C, que genera una oxidasa positiva, una prueba de oxidasa positiva, y también la susceptibilidad a antibióticos. Acá mostramos una clasificación filogenética basada en un gen que es el gen 16S del ribosoma. Puesto que todos los organismos vivos tienen ribosoma, es posible organizarnos en esta clasificación que nos separa en grupos principales, que son los dominios, en donde se separan las bacterias, las arqueas y los eucarias. Sin embargo, todos ellos provienen de un origen común. Ahora, la diferenciación de ellos es porque van evolucionando en el tiempo y evolucionan distinto, adquiriendo distintas características. Revisemos acá a las bacterias. En esta región tenemos, por ejemplo, a las gram positivas, las espiroquetas y las proteobacterias, en donde vamos a encontrar la mayoría de las especies que se relacionan con humanos y con patógenos humanos. Sin embargo, todos ellos, como les decía, provienen de una bacteria común y posteriormente en el tiempo van evolucionando, cada una en grupos separados. Acá mostrarle otro análisis filogenético, pero considerando especies bacterianas en particular y sus relaciones organizados en un dendrograma, que nos indica, primero, que son especies distintas, pero que se relacionan con algún ancestro común. Este análisis se puede realizar en base a genes comunes, como les decía, el del 16S, que es del ribosoma, un gen del ribosoma, la ADN polimerasa, que es la enzima que polimeriza el ADN, y también haciendo el análisis con el citocromo C, que es parte de la cadena de transporte de electrones. Se comparan entonces las secuencias de cada uno de estos genes, las distintas especies, y después se hace una relación que genera estos dendrogramas. Entonces acá tenemos bacterias como Neisseria gonorrea, que es un patógeno humano. Tenemos una Pseudomonas aeruginosa, que es un patógeno oportunista. Tenemos Escherichia coli
Y todas estas, ¿no es cierto?, son especies distintas, pero tienen en común algún ancestro, y esto solamente analizando la diversidad que se genera durante la evolución en alguno de estos genes. Vamos a explicar los intervalos taxonómicos usando como ejemplo Mycobacterium tuberculosis. Mycobacterium es el género, el que se escribe con mayúscula seguido de la especie, que es tuberculosis. Primero entonces el género y posteriormente la especie. Y todo en cursiva, y el género primeramente comienza con letra mayúscula. Existen otras especies que pertenecen al mismo género, como por ejemplo Mycobacterium bovis, que es una bacteria que se encuentra como microbiota y también patógeno en animales, y que eventualmente puede producir también tuberculosis, así como Mycobacterium tuberculosis en humanos, sobre todo en humanos inmunodeprimidos. También existe otra especie que es Mycobacterium lepra, por ejemplo, que produce otra enfermedad. Estas bacterias, si bien pertenecen al mismo género, son especies distintas, pues van a presentar, por ejemplo, proteínas de superficie diferentes. ¿Qué es lo que tienen en común? Todas estas bacterias, además del género, pertenecen a la familia Mycobacteriaceae, que es un grupo que tiene como característica la pared, un tipo de pared, que ya la mencionamos, la ácido alcohol resistente, que es un tipo de pared particular con ácidos micólicos, y además en común tiene que son bacilos, que no forman esporas, que son aerobios estrictos. Ahora, hay un grupo que agrupa a su vez este tipo de bacterias, que son los actinomicetales. Los actinomicetales es un grupo, el orden, que agrupa también a bacterias como Streptomyces y algunas bacterias que tienen otra morfología, como los Streptomyces, que tienen en común el tipo de pared. Sin embargo, van a variar, por ejemplo, las cadenas de los ácidos grasos de la pared y también la morfología. Pero todas estas bacterias provienen de un ancestro común que tiene ese tipo de pared, y después van a evolucionar respecto a algunos componentes y proteínas. El registro de cada especie y de sus características se encuentra en el Manual de Bacteriología Sistemática de Bergy. Este manual taxonómico se actualiza año a año, incorporando nuevas especies, además incorporando las técnicas genéticas de secuenciación de genes. Ahora vamos a revisar las 4 principales categorías que agrupan a las bacterias. Vamos a revisar en realidad las 3 primeras, pues las últimas, las arqueobacterias, son bacterias que se escapan de lo que es una microbiología médica. Sin embargo, las primeras 3, donde están incluidas las bacterias gram negativas, las gram positivas con pared y las bacterias sin pared, vamos a mencionar algunos ejemplos de bacterias de interés médico. Las bacterias gram negativas con pared son un grupo muy heterogéneo. Pueden tener distintas formas, pueden o no tener cápsula, pueden multiplicarse por fisión binaria o por yemación. La yemación es una forma de multiplicación que es
menos uniforme que la fisión binaria. A partir de una pequeña yema se multiplican las bacterias. Puede tener movilidad con flagelo y tiene distintos tipos de metabolismo y fisiología. A este grupo pertenecen los espirilos, que tienen una morfología clasificada como vibrio, como forma de coma, espirilo y como sacacorcho en el caso de la espiroqueta. La mayoría de estos microorganismos habita el mar y son microaerófilos. Importante mencionar Helicobacter pylori, una bacteria que coloniza las células de la mucosa gástrica humana, causando úlceras pépticas. Esta bacteria, la colonización por esta bacteria, tiene una asociación con cáncer gástrico. De las espiroquetas, mencionarles el género Treponema, Borrelia y Leptospira, que son microorganismos de vida libre o asociados a los animales. Por ejemplo, producen la leptospirosis en perros, sífilis en humanos, en caso de Treponema pallidum, enfermedad de Lyme, producida por Borrelia, que es un microorganismo que se va a transmitir a través de las garrapatas. Mencionarles también en este grupo la familia de las pseudomonas, características generales que son forma de bacilo bastón, no forman espora, tienen flagelos polar. Hay cerca de 2000 especies identificadas y una característica importante que son bacterias ambientales, son eventualmente patógenos oportunistas, destacando Pseudomonas aeruginosa, que causa infecciones adquiridas a nivel hospitalario. En este grupo también está incluida la familia de las enterobacterias. Este grupo tiene en común ser gram negativas, en general son de forma bacilar y anaerobios facultativos. Su característica es que estos microorganismos viven y colonizan el tracto gastrointestinal de animales. También fermentan la glucosa y una especie característica de este grupo es Escherichia coli, que justamente es un indicador de contaminación fecal de aguas. Además, hay cepas patógenas o patotipos que van a causar algunas enfermedades en particular, como diarreas, infecciones de tracto urinario y también meningitis neonatal. En la figura mostramos la morfología y placas con colonias de este tipo de bacteria, en este caso particular de Escherichia coli. Pertenecen también a la familia de las enterobacterias, además de Escherichia coli, bacterias del género Shigella, Salmonella, Proteus, Citrobacter, Klebsiella, Enterobacter y Serratia. La diferencia que hay entre estas especies está principalmente dado por su secuencia de ADN, pero también la presencia de ciertas proteínas de superficie, glicoproteínas, ya sea que tengan o no flagelo, tipos de flagelo, además la presencia, por ejemplo, de fimbrias, la capacidad es metabólica, metabolizando azúcares, metabolizando aminoácidos que diferencian a cada una de estos géneros y especies. A este grupo pertenecen parásitos intracelulares obligados, las rickettsias y las clamidias. Estos géneros pertenecen a distintos filum, uno a los alfa proteobacterias y otros a los clamidia, y esto significa que tienen distintos ancestros, sin embargo comparten que deben vivir y se multiplican a nivel intracelular en
un hospedero o célula eucarionte. Enfermedades de Rickettsia. La especie representativa Rickettsia rickettsii produce una enfermedad denominada fiebre de las montañas rocosas y es transmitida por garrapatas. En el caso de las clamidias, tienen un pequeño tamaño y una enfermedad muy común, enfermedad de transmisión sexual, transmitida por Clamidia trachomatis. La clamidia presenta deficiencias para la síntesis de ATP, por lo que está obligada a vivir como parásito intracelular. En la figura se muestra una tinción YEMSA en polimorfos nucleares que muestra a la bacteria a nivel intracelular. Entonces, el grupo de las eubacterias gram positivas con pared celular. Entonces, a pesar de que todas van a estar incluidas dentro de gram positiva, algunas al realizar la tinción no se van a teñir bien. Vamos a encontrar distintas morfologías, esféricas, como dice ahí, bacilos y filamentosas. Se van a reproducir por fisión binaria, algunas van a producir endosporas, un metabolismo heterótrofo y tenemos un gran grupo de bacterias, aquí les nombro las familias, las micrococáceas, corinebacterias, actinomyces, streptococáceas, estafilococáceas y enterococáceas. En este grupo van a estar las bacterias lácticas gram positivas, cocos y bacilos que no forman endosporas. Aquí en este grupo entonces vamos a tener bacterias que están formando la microbiota de la boca humana, de las mucosas y algunas que forman parte de la microbiota o bacterias que están normalmente en el intestino. Entonces están los géneros Streptococcus, recuerden Streptococcus mutans, que se asocia a la producción de caries, el Enterococcus a nivel intestinal, los Lactococcus y Lactobacillus. Estas bacterias están asociadas a la industria alimentaria y habíamos mencionado los Lactobacillus que se encuentran como microbiota a nivel de mucosa vaginal. En este grupo recordemos que ya habíamos conversado de las bacterias que formaban esporas. Entonces, las formadoras de esporas son bacterias gram positivas, generalmente tienen formas de bacilo y ahí tenemos los géneros Bacillus y Clostridium. Ahí en la fotografía podemos observar la formación de las endosporas. De la familia de los actinomyces, los actinomicetos, les menciono en particular el Actinomyces israelí, pues es un patógeno oportunista. Entonces, este microorganismo puede causar algunas infecciones en inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con VIH, abscesos cerebrales, genera entonces infecciones en el cerebro y también en todo lo que es cabeza y cuello. Ahí se muestra que tiene una característica morfología que es formando estos filamentos y abajo se muestra las colonias cuando se crecen en placas. En general, esta bacteria está normalmente en la boca, en la mucosa de la boca y no causa enfermedad, pero cuando tenemos una disminución de las defensas es propenso a producir entonces estas infecciones. Y en el grupo de los actinomicetos vamos a mencionar a los streptomyces, bacterias que podemos encontrar en los suelos en todo el mundo y que están implicadas en el ciclo del carbono. Estas bacterias tienen un aspecto al microscopio ramificado muy similar a los mohos y además presentan características de esporas como una forma de reproducción. Estas bacterias que están en los suelos
son importantes productoras de antibióticas y de ellos se han extraído importantes antibióticos de uso común. Los actinomicetos entonces son productores de antibióticos, este grupo de bacterias que produce antibióticos en forma natural, que es un mecanismo de apropiarse de un determinado hábitat. Entonces el microorganismo produce este antibiótico para que las otras bacterias no dominen el lugar o sitio donde se encuentra. Ahora, los seres humanos hemos utilizado los antibióticos como herramienta terapéutica para las enfermedades infecciosas. Bueno, los actinomicetos también incluyen importantes patógenos humanos como Mycobacterium tuberculosis y Mycobacterium lepra, que producen la tuberculosis, Corynebacterium diphtheriae, que causa la difteria. En general, estos dos últimos que menciono, Corynebacterium y Mycobacterium, recuerden que pueden ser observados a través de tinciones para bacilos ácido alcohol resistentes. Este grupo de las eubacterias gram positivas es un grupo que incluye también a las cocáceas piógenas o cocos piógenos. Estos son los Staphylococcus aureus, Streptococcus pneumoniae. Se dice que son piógenas, pues muchas de estas infecciones producidas por estas bacterias van a generar pus, que es parte de la respuesta inmune frente a infecciones por estos microorganismos. Otro grupo que debemos mencionar son las bacterias sin pared. Estas corresponden taxonómicamente al orden de los micoplasmatales, también denominados micoplasmas. Son pleomorfos y eso se debe a que no presentan pared. Como habíamos mencionado, pleomorfo significa que pueden tener formas no definidas. Ellas se encuentran en forma libre en agua, suelo. También pueden encontrarse en mucosas, tracto urinario, en la boca. Los géneros más característicos son ureoplasma y micoplasma, que pueden resultar patógenos en animales. De importancia clínica debemos mencionar en este grupo a Mycoplasma pneumoniae, que causa neumonía. Es un microorganismo de un tamaño variable. Sin embargo, su genoma se ha secuenciado y se ha visto que es un quinto respecto al genoma de Escherichia coli. Además, presenta esterones en la membrana, lo que le da estabilidad, habitando ambientes de alta osmolaridad. Del género Ureoplasma existen algunas especies que son patógenos de transmisión sexual en humanos. Hoy revisamos que las bacterias pueden ser clasificadas en grupos considerando su pared gram positivas. Van a incluir a una diversidad de especies que van a tener distintas características, lo que va a permitir su diferente clasificación taxonómica. Las bacterias gram negativas, que incluyen a importantes grupos desde el punto de vista médico, las enterobacterias, bacterias con distintas morfologías como vibrios, espirilos, la familia de las pseudomonas, donde hay algunas especies que son importantes patógenos intrahospitalarios, y además en este grupo están las bacterias intracelulares obligados. También en el grupo de las bacterias tenemos bacterias que no poseen pared, como son el especie Mycoplasma y Ureoplasma.